Sé que nadie lo va a creer. Estoy saliendo de hacer ese service medio urgente que tenía que venir a hacer. Son como las 10 de la noche, el domingo. Estaba por desarrollar la charlita. Me llama el cliente que se le había volado el flexible del termo. Bueno. Agarré lo que tenía en mi casa, niples epoxi, niples galvanizados, flexible de media, traje todo lo que pude, no sé, tenía la cartuchera ahí porque estaba por hacer una charlita, voy a apagar las luceras. Estoy con la zanela y cuando estoy yendo, que salgo a Avenida Rivadavia, me doy cuenta porque me puse la Watfow, que la agarré del altar, me la puse en la campera y cuando me doy cuenta no la tengo. No la tengo, pero ya no podía volver para atrás. Además no tenía mucho sentido, porque incluso acá cuando agarras un camino, todas las vueltas son contramano. O sea, tenía que venir contramano todo el camino. Y está la calle, para los que son de Aedo conocen, la calle Casero, Fasola, que son bastante transitadas y no se puede andar contramano. Pero bueno, ya es tarde, está por llover y digo, voy a hacer el camino que más o menos me acuerdo que hice, porque uno tiene una mecánica para llegar a determinados lugares. Y empiezo a hacer el camino, doblo en Congreso, en dirección a la estación, y la encuentro tirada ahí, ahí. No saben la alegría que tengo, no saben la alegría que tengo. Si bien no era difícil mañana ir a comprar otra, pero no, es indescriptible. Y ahora voy a hacer lo mismo, me la voy a poner en el chaleco. Es indescriptible la alegría que tengo, la verdad. La volví a encontrar después de lo que duró el trabajo, que ya lo van a ver porque lo grabé en tiempo real, espero si haya visto algo. Vine y prácticamente volví a agarrar el mismo camino como para ver, pero era una en mil encontrarla. Y la encontré exactamente en el lugar que se cayó, no la pisó un auto, no la vio nadie, la verdad estoy re contento. Estoy contento como perro con dos colas o homosexual con dos traseros, la verdad estoy muy contento. Encontré la... pasa el colectivo. Encontré la herramienta que tanto quiero después de una hora caída, que ya tomé conciencia sobre la avenida Rivadavia, pero no podía volver por varios motivos, como dije, todas contramano y me estaba esperando este cliente que ya lo van a escuchar si se sube el video. Nada, me voy a casa con una pizza, contentísimo.